Muy buenas noches, amados hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo para decirles que estamos haciendo el video para mañana. Por algunas situaciones de estar fuera de Santiago, hemos estado algunos días fuera y no lo hicimos antes. Así que lo hemos hecho de esta forma porque también estábamos en alguna especie de confusión que lo iría a hacer. Pero ya está esclarecido y yo le envío este video para señalarle que el Señor está hablándonos fuertemente como iglesia. Nos ha estado hablando. Y en la intercesión que tuvimos hace unos días atrás con el presbiterio y los encargados de Iglesia en Casa, el Señor nos sigue repitiendo la palabra dependencia de Él. Y esta palabra que les voy a leer fue algo que el Señor puso muy fuertemente en la misma congregación y es para todos nosotros. Y dice así, Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esta es la palabra que el Señor nos entregó en la intercesión. Y el Espíritu Santo nos ha venido hablando muchos meses atrás que busquemos la dependencia del Señor. Y creo que lo que el Señor nos ha dicho es muy imperante, es muy importante. Y como iglesia tenemos que detenernos en el camino y reconocer que Dios nos está hablando a nosotros y que nos está situando como una bendición de advertencia que nosotros debemos humillarnos, porque la vida espiritual de muchos hermanos ha estado en crisis y hemos estado pasando situaciones de prueba, dificultades muy fuertes. No, la pandemia quedó atrás, pero han venido otras situaciones donde como congregación hemos sido atacados fuertemente. Y donde más ha sido atacado es en la familia. Y hemos estado muy complicado con algunas familias, donde hay situaciones que solamente el Espíritu Santo puede cambiarlas. Estamos en oración día y noche, pero el Señor nos está hablando de humillarnos delante de Dios. Y la palabra va muy de la mano, la palabra humillar, con afligir. La condición de ser manso y moldeable o hacer que alguien lo sea, la humildad lleva implícito el reconocimiento de que dependemos de Dios y el deseo de someternos a su voluntad. En el Antiguo Testamento, el vocablo afligir a veces tiene el mismo significado de humillar. En Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, necesito que examinemos juntos este verso, porque eso va a contestar a la interrogante
que muchas veces nos hacemos todos como cristianos, que es las pruebas, las aflicciones, las dificultades. Nadie está exento. Incluso el apóstol Pablo lo dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Como yo he vencido al mundo, vosotros también lo haréis. Creo que es una palabra oportuna de entender esto. ¿Y cuál es la razón que Dios nos habla de humillarnos, de afligirnos? ¿No? Porque es lo mismo. ¿Qué es lo que Dios intenta hacer con su iglesia cuando lo tiene que someter a este tipo de situación? Que a nadie no nos gusta. Nos gustan las bendiciones, que todo esté bien, pero cuando las cosas se ponen difíciles es cuando realmente se nos complica, y para muchos el Dios grande, todopoderoso, que todo lo puede hacer, se nos disminuye, hasta desaparece de nuestras vidas, y nos entregamos a una suerte de como que Dios lo que quiera hacer con nosotros. Pero Deuteronomio 8:2 nos va a sacar a nosotros de algo muy importante que tiene que ver con por qué entender que Dios desea afligir, desea que sus hijos estén en esta situación. Aquí se los voy a leer el verso. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído. Jehová tu Dios te ha traído durante 40 años en el desierto para afligirte, ¿ya? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tu padre, y ni la habían conocido. Y para saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Qué tremendo es lo que Dios nos está diciendo, ¿no? Que Dios a Israel durante su travesía hacia la tierra prometida, ¿no? Lo afligió, ya, y lo probó. Porque Dios lo que intenta hacer cuando dice que debemos humillarnos y debemos afligirnos en la presencia de Dios, es entender que Dios quiere enderezar nuestros pasos. No está el Señor contento con la condición de vida espiritual que hemos estado llevando este último tiempo. Y necesitamos volvernos a la oración, a humillar nuestro corazón ante Dios, a afligirnos, como dice acá, ¿no? Y el Señor conoce nuestro corazón y por eso nos está hablando. Y ya vimos lo que significa, ¿no? La condición de humillar, que es afligir. Dios nos ha traído 40 años en el desierto para afligirlo, así como dice la palabra de Dios. El salmista habla del Salmo 35, verso 13. También habla de que Él siempre estuvo presto para ayudar al enfermo, al caído, al necesitado. Pero Él afligía su alma en oración, en ayuno, en favor
de lo que estaban padeciendo. Esta era la condición del corazón de David. Y cuando su corazón estaba afligido por el prójimo, él iba al ayuno, iba a la oración, iba a la búsqueda de Dios, porque sabía que en él iba a encontrar alivio su espíritu, y también las personas alcanzarían la misericordia de Dios. El Señor dice en su palabra y prometió habitar con el humilde de espíritu. En el Salmo 57, verso 15, puede anotarlo, puede también ayudarle que lo repase, que Dios siempre ha estado atento a bendecir al humilde de corazón. Y lo dice Mateo 18:4, que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que se humille será enaltecido, dice la palabra de Dios. En Mateo 23:12, en Lucas 14:11, Lucas 18:14. Cristo Jesús se humilló a sí mismo, haciéndote obediente hasta la muerte. En Filipenses 2:8, Lucas 22:42 y Lucas 23:46. Son textos que están en las Escrituras donde el Señor desea que haya humildad en el corazón, porque la soberbia, el orgullo, a veces se enaltecen y necesitamos sacar esas cosas del corazón. Debemos considerar que Dios mira al humilde. Dice que al altivo Él lo mira de lejos. Yo no quiero que Dios me mire de lejos. Yo quiero estar siempre dentro de Él, cerca de Él, porque sin Él nada somos. Lo dice en su palabra: sin mí nada podéis hacer. Está una cantidad de citas bíblicas que le pudiera entregar. También dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En 1 Pedro 5:5 y el versículo 6 también. Eso es lo que el Señor nos está llamando, que nos humillemos y busquemos su rostro y reconozcamos que sin el Señor nosotros no tenemos nada. Por eso, como les decía al principio, que la condición de ser manso y moldeable o hacer que alguien lo sea, la humildad lleva implícito el reconocimiento de que dependemos de Dios y el deseo de someternos a su voluntad. Por eso en el Antiguo Testamento el vocablo afligir significa humillar. Es lo que Dios desea de su pueblo, que nos humillemos, que empecemos a buscar el tiempo de su presencia día y noche en oración, en ruego, en afligimiento, y que salga del corazón la altivez, salga del corazón la incredulidad, la tosudez que a veces se deposita en el corazón. Y Dios desea que nos humillemos ante sus ojos y reconozcamos que hemos faltado al Señor. A veces hay cosas de esta vida que han sido cosas primarias, prioritarias en nuestra vida, y a veces no atendemos las cosas de Dios, no le buscamos como debiéramos hacerlo como iglesia. El Espíritu Santo nos ha venido hablando de muchas maneras
que sin Él nada podemos hacer y que Él está siempre disponible para aquellos que le busquemos, que su Espíritu Santo estará con nosotros para siempre, porque en esta tarea de caminar por este desierto de este mundo, al igual como lo hizo el pueblo de Israel, 40 años caminó en el desierto para llegar a la tierra prometida, a una tierra que fluye leche y miel. Sin duda, Dios probó su corazón durante toda esta trayectoria y, y tuvo el Señor misericordia de ellos, aun cuando muchas veces se quejaron, murmuraron, no hicieron lo correcto, volvieron su corazón a los ídolos y no le creyeron a Dios. Dios quería llevarlos al reposo y es lo que Dios desea con nosotros, llevarnos a ese reposo, que tengamos paz, tranquilidad, que tengamos fe, confianza, que en medio de la crisis, de las adversidades, el Señor va a estar con nosotros. De ahí nace la palabra de Dios que Cristo le dijo al enemigo cuando fue tentado en el desierto y el enemigo tentó su cuerpo, ya que estaba 40 días en ayuno, y le dijo que convirtiera las piedras en pan. Pero él tomó la palabra de Dios para decirle no, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hay algo más interesante aún, ¿no? Porque hay algo importante. Dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en su camino y temiéndole, porque Jehová tu Dios te va a introducir en buena tierra, tierra de arroyo, tierra de agua, fuentes y manantiales que brotan en vegas y monte, tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivo, de aceite, de miel, tierra la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son de hierro. Estas son las promesas que Dios ha tenido siempre para su iglesia, para lo suyo, para su pueblo escogido, porque usted y yo somos pueblo escogido de Dios y necesitamos hoy humillarnos ante los ojos de Dios y que se humille nuestro corazón, porque nos hemos vuelto perezosos, a veces llevando una vida muy fácil, muy light dentro del Evangelio. Pero el Señor está llamándonos a tiempo y vamos a ver cosas maravillosas. No vamos a ver escasez, aunque se hable de escasez de estos tiempos. Se habla de crisis tremenda en todo el mundo, de una de otra manera. Pero usted y yo estamos llamados a aferrarnos con todo a nuestro Dios y tener esa fe de que el Señor, su palabra la cumplirá. El Señor es el que nos guarda. Él es nuestro pastor, dice, y nada te faltará. Amados hermanos, es hora que como iglesia busquemos el rostro del Señor. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que ya sea por la vía del Zoom o la vía presencial, estemos ahí. Los necesitamos, hermanos, unos a otros los necesitamos, porque en medio del pueblo de Dios hemos estado sufriendo crisis muy fuertes y violentas, que la verdad es que hay personas que no duermen por las dificultades que están habiendo
Y usted como parte del cuerpo de Cristo necesita estar unido y saber lo que está ocurriendo en la iglesia. Por eso necesitamos volver nuestro corazón. En la intercesión el Señor mostraba muchas aguas y mostraba a la familia, sobre todo. El enemigo está ahora destruyendo familias enteras y necesitamos estar sabiéndolo como iglesia para estar orando los unos a los otros y no permitir que el enemigo haga más estrago. Como iglesia hay un llamado de Dios: si se humillare mi pueblo. Podemos afligirnos en algún tiempo buscando el rostro de Dios y ayunando, orando o reconociendo en nuestro corazón que estamos siendo probada nuestra fe. Entonces vamos a salir en victoria y vamos a llegar a puerto seguro. Yo oro por usted y usted ore por mí, por la iglesia, por el presbiterio, por los encargados, por los enfermos, por los afligidos. Debemos estar muy conscientes de que son tiempos cruciales los que estamos viviendo y porque hay una bendición muy grande de parte de Dios para toda la iglesia de Cristo, que realmente hoy día podemos afligirnos por todo lo que está aconteciendo en la tierra. Dios les bendiga, tengan paz y disculpen lo tarde de este video, pero el Espíritu Santo ha puesto esto en mi corazón para compartir con ustedes. Bendiciones a toda la familia.